un momento en que la familia Fernández está más cerca de estar fuera del Sporting es más ahora que hace 15 días. ¿Y que hace un año que con toda la presión que Y que había? hace un año. Mucho más ahora. Pero te voy a explicar por qué. Mira. Y ahora la gente lo va a entender. Y es que eso no me lo creo, ¿eh? Yo es que creo que... Bueno, espera a dejar que se explique, luego opinamos. Yo os lo voy a explicar y lo vais a entender perfectísimamente si me sé explicar. Vamos a ver, el año pasado el Sporting tenía una situación en la que le debía a la agencia tributaria 16 millones de euros. Perdón, 20 millones de euros. De los cuales vencidos estaban 16. Después tenía 16 millones de euros vencidos. Se los debía a la agencia tributaria. Bien, ¿qué pasa? Que cuando tú le debes dinero a la agencia tributaria, eres administrador o consejero de una sociedad, tienes una responsabilidad directa con la agencia tributaria. Es decir, si la sociedad no paga, la agencia tributaria puede ir contra ti. Vale, ya sé por dónde vas. Bien. Por eso pedían solvencia. Todo este rollo de la venta, ¿por qué no se produjo? Primero porque las ofertas que llegaban yo creo que eran de nada y poco. Y seguramente porque ninguna de esas tres opciones que se vendieron tenía músculo económico para hacerse cargo de la deuda con la agencia tributaria. Entonces, la familia Fernández, o en este caso Javier Fernández, no podía vender el Sporting. ¿Por qué? Javier Fernández solo iba a vender el Sporting a alguien que le garantizase que iba a pagar a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque si no se pagaba a la agencia tributaria, los 16 millones los tenía que pagar él. Claro. Con lo cual, decía, el que venga, yo le vendo el club. Pero ojo, si ponemos 16 millones de euros encima de la mesa para la agencia tributaria, entonces yo me libro de mi responsabilidad y se queda con la entidad y la veo muy buena. Yo soy más feliz que una perdiz. ¿Qué pasa? Que no lo podía vender por 1, ni por 2, ni por 3. ¿Por qué? Porque aunque le diese 1, 2 o 3, dice, bueno, y los otros 16, dice, pues hago un pack con unas hostias. O sea, tengo que pagar 13. No me salen las cuentas. Entonces él no se iba a desprender de la entidad porque la responsabilidad la seguía teniendo él. Ahora ya no tiene la responsabilidad. Ahora el Sporting debe 4 millones de euros que además no están vencidos. Es decir, que no tiene responsabilidad como consejero ni como administrador. Este es el momento en el que Javier Fernández tiene más fácil salir de la entidad, porque se la venda quien se la venda, él no va a tener ninguna responsabilidad con la agencia tributaria por esos 4. Vamos, que se va a ir, si lo vende, de rositas, como quien dice. Eso es. Efectivamente. Ese es el matiz que impidió la venta del Sporting toda la temporada pasada. Porque nadie tenía ese músculo económico bien para pagar o bien para dar las suficientes garantías a la agencia tributaria para renegociar esa deuda. Entonces Javier Fernández, desde un punto de vista egoísta, claro, lógicamente tenía razón. Dice, esto no se lo vendo a nadie. No se lo vendo a nadie que no pague o renegocie, porque si no me chupo yo el tema. O sea, que lo que comentaban de, bueno, el que me pague las acciones, eso era auténticamente cortina de humo. O sea, lo que le importaba era lo de Hacienda, evidentemente. Claro, porque si lo vende por 4 o 5... Lo que dependía de los huevos, hablando mal y pronto, era la responsabilidad con la agencia tributaria porque tenía una deuda vencida. Pero eso ya se había velado aquí en su día. Sí, hombre, ya, pero bueno, que si el equipo no sube y al final por impagos bajas a segunda B, van a reclamarte los 16 kilazos al dueño de la propiedad, que es lo que pone la ley. Efectivamente. No, al dueño no, a quien lo generó. No al dueño, no al Bueno, nuevo al máximo dueño. accionista. No. Digo al máximo accionista. No, que es al máximo Fernández. accionista no. Si lo hubiese vendido ya no hubiese sido máximo accionista. Ya. Tampoco al máximo accionista. Al consejo de administración. Bueno, es cierto. Que es el órgano de administración. Pero de al la consejo sociedad. que lo generó. Que generó la deuda, Sí, no al claro, que está actualmente. eso. Eso es. Que aun vendiéndolo te quedaba el pufo ahí. Claro, pero ya lo habíamos hablado en su día. A ver, más cosas. Nos dicen, tienen el dueño. No me digas que no se va Fernández. Me está decayendo la fe. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Si hay un momento en que la familia Fernández puede irse más fácilmente, es ahora más que hace 15 días. Pero no lo van a hacer. Hombre, en primera. Bueno, Javier Fernández, yo no hablo por Javier Fernández, yo solamente transmito lo que él dijo el otro día en la Junta de Accionistas. Él hablaba de un proyecto a 3 años.
Y ahora de que finalizado ese proyecto a 3 años, habría que ver las fórmulas, y habló de la autocartera, es que no lo he dicho yo, lo dijo él, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en qué situación. A ver, más queda. preguntas te hacen. ¿Te gustaría, dice, me gustaría preguntar a Nilsson, ¿por qué los grupos políticos no se mojan para echar a los Fernández? Pues mira, quien conozca un poco la política sabe que los políticos son grandísimos fotógrafos. De verdad. Yo estoy cansado, bueno, es una expresión, estoy cansado de hablar con políticos, y los políticos te dicen siempre lo mismo. Vais muy bien, seguir así, vais muy bien, tenéis que seguir así. Y oye, y cuando todo esto ya sea una ola gigante, no te preocupes, que nos ponemos con la tabla y tengo una foto ahí guapísima para salir todos en la foto. Al final los políticos son eso, van siempre a favor de obra y a sacarse la foto fácil. Y es así. Y yo estoy cansado de hablar con ellos y de bueno, tener ciertas conversaciones, y las mismas siempre son igual. Vais genial, seguid así. Esta es las formas que tenéis que tener, esto es lo que tenéis que hacer. Y eso, cuando la cosa vaya ya a límites insospechados, cuando haya que empujarla, no ahí te estamos. preocupes, que para la ola, bueno, vamos a hacer una foto cuando ya esté todo guapísima. hecho. Eso es. Por eso la soledad de la asociación en ese sentido es para escribir un libro también. Algún día escribiré ese libro. Esa es una promesa que tengo. Te acercas mucho, Pepín Braña, poco a poco, ¿eh? Sí, poco a poco estoy ahí. A ver, dice, ¿qué demonios ganan los partidos apoyando a la familia Fernández? Es algo que no entiendo. Bueno, pero la gente ya tiene estipulado en su cabeza una idea que ya viene de muchos años atrás, y yo creo que no es por fastidiar ni por llevar la contraria, sino porque es algo que piensan de verdad, que la familia Fernández salvó al Sporting. Y es algo que está... De las jornadas que organizamos en el mes de septiembre, que vino Germán Ojeda a las mismas, Germán Ojeda pronunció media hora fantástica de la interpretación sociológica de lo que era el Sporting en el año 92 y lo que es ahora, ¿no? Aquí el Sporting se le entregó a una oligarquía que hizo y deshizo lo que creyó conveniente. Y estoy cada vez más de acuerdo con las palabras de Germán Ojeda. Se le entregó el control. Los políticos son mucho de control y de controlar y de tener las cosas, de decir, bueno, esto lo tengo controlado y no se me desmadra y no va a haber nada, no me voy a llevar ninguna sorpresa, ¿no? Y los políticos, bueno, pues entregaron el Sporting a la familia Fernández. Y a partir de ahí el Partido Socialista lo tuvo todo súper controlado, y de hecho, pues en el momento en que hubo la capacidad o la situación en que se podía ir al garete el tema, pues le salvaron con la compra de Mareo y me acuerdo y de esas jornadas, de una frase lapidatoria que dijo Germán Ojeda. Tinín Fernández era quien controlaba el Sporting. No, de hecho, quien manejaba. Que era el presidente del Sporting. Era quien manejaba y quien hacía y deshacía a su antojo. Pero yo cada vez estoy más convencido. ¿Por qué? Porque... Uy, Fernández, Areces, perdón. Areces, sí, bueno. Yo creo que todo el mundo lo entendió. O sea, yo creo que ellos querían tener el Sporting controlado y lo entregaron a una persona de su confianza. Pues esto es una opinión y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pero es que aparte de una opinión, es que Ojeda lo confirmó, y no es que se lo preguntase nadie, fue algo que salió pusieron toda la maquinaria mediática a funcionar para que eso fuese así y para defender esa situación, ¿no? Entonces, bueno, ahora echar atrás esa maquinaria mediática, pues ha costado muchísimo trabajo y todavía tiene sus rescoldos, ¿eh? Y por cierto, eso es yo creo que mérito absoluto de la asociación, que fue quien empezó a tirar de hemeroteca y empezó a poner los puntos sobre las sillas. Como por ejemplo que Alfredo García Amado dijera sus monumentos en plena junta. Pues sí.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que eso a ver, es que eso dentro de lo que es el mundo Sporting fue un hito, o sea, después de 20 años que el director general que se convertía en el jugador mejor pagado de la plantilla. Sí, eso. Esa situación, esa labor de fiscalización, yo creo que es fundamental para una entidad como el Sporting y yo creo que ha sido muy positiva, es de las cosas más positivas que nosotros podemos hacer. Y al final, un poquito lo que decía al principio, si tú eres un consejero de una entidad donde estás controlado absolutamente y donde estás quemado porque al final el fútbol y los cargos de responsabilidad te dan leches por todos los lados, al final dices tú, bueno, pues joder, yo qué hago aquí si no gano y encima me están partiendo la cara todos los días, pues cojo y me voy, ¿no? Ser consejero del Sporting es complejo. Es complejo porque estás sometido a muchísima presión, pero la propia presión del fútbol y la propia presión de la entidad, ¿no? Y de la masa social. Entonces, bueno, y el poder desgasta. Aquí muy presionados no están, por la masa social. El poder desgasta, siempre. En todos pues ya los llevan una pila de años, ¿eh? Que sí, hombre, por supuesto. O sea, por supuesto. Continúan sin... Pero de todos esos años que llevan, ¿cuántos han sido de desgaste? Los últimos 5. Sí, Antes de eso, nada. No, pero vamos, tú decías el poder desgasta, con presión o sin presión, pero llevan ya 20 y pico años. Sí, hombre, pero es que antes eran alabados. Sí. Claro, es que nunca hubo presión social. Muy pocas veces. Quitando algún momento hace ya unos cuantos años, pero vamos. Quitando cuando se encadenó Pepín Braña a la puerta cero, en los últimos 20 y pico años no hubo presión ninguna, salvo los últimos 4. Continúan sin hacer públicos los sueldos de dirección, ¿no? Sí, y es algo que les hemos recordado en la última junta y que tienen que hacer públicos, pero no porque a mí me apetezca saber los monumentos de alta dirección. Ahora mismo no hay cargos de alta dirección. Bueno, pero tienen que publicar en la web el finiquito del cargo de alta dirección que se tenía, ¿no? Pero no porque yo quiera saber, que me importa un pito. Es porque dijo que se le iba a pagar a razón de 18 años lo que le correspondería por ley. O sea, que sería hacer una cuenta. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, pero o sea, no te ellos dice tienen cantidad, la obligación de publicarlo. Pero que tiene que bueno, publicarlo. ya te dijeron bastante, o sea. Bueno, ya, pero siguen teniendo esa obligación de publicarlo y no lo están haciendo. Un año más tarde continuamos igual. Ramón de Santiago es un tipo hábil en el fondo y en las formas. Y él no da puntada sin hilo y nunca la va a dar. Y, hombre, por supuesto que le dio la fórmula que para que nosotros lo calculemos, ¿no? Pero es que yo voy más allá. Es que él tiene que publicar eso en la página web del Sporting, pero porque lo dice la ley, o sea, y no para que lo sepa yo, sino para que lo sepa un señor de Almendralejo que quiere saber dónde van sus impuestos. Es que al final la ley de transparencia es así porque el Sporting un señor de Almendralejo no creo que pague con sus impuestos el finiquito de Alfredo García Amado. Lo paga. Porque el Sporting tiene subvenciones públicas. Pero no nacionales, sino a nivel de por supuesto que nacionales. Recoge dinero de las quinielas. Es dinero público. Bueno, vale. Pero eso lo tienen todos los equipos. Por supuesto, claro. pero son impuestos al final. Y cualquier señor de Almendralejo, de Vitigudino, de Sabadell o de Torrevieja tiene derecho a saber cuál ha sido el finiquito que se le ha dado al director general del Sporting y no es porque lo quiera saber yo, que me importa 3 pitos. Entonces, al final estamos siempre incumpliendo lo que tenemos que cumplir, ¿no? Más preguntas. Edgar te pregunta, ¿qué saca la familia Fernández del Sporting para seguir ahí? ¿Siguen en pie todas las propuestas de compra que propuso Tufe Nunca Decaiga? Claro que siguen en pie y híbridas, además. Si hay que hacer alguna propuesta híbrida, pues la estudiaremos, ¿no? Y tendremos que presentar más. Yo creo que, vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que estamos en el momento justo para intentar diseñar algo en lo que a corto o medio plazo podamos llegar al objetivo. Y
Por supuesto que siguen todas en pie e incluso mezclándolas. O sea que no. ¿Qué saca la familia Fernández? Bueno, pues ahora mismo no lo sé.